Hay una persona que conozco, voy a llamarla Marcos. Marcos tiene 38 años, trabaja desde los 22 y nunca le faltó empleo, nunca gastó en lujos ridículos, siempre pagó sus cuentas a tiempo y hoy con 38 años tiene exactamente lo mismo que tenía cerrar o Baitona para los 25. Una deuda, un sueldo y la sensación de que algo no está funcionando, pero no sabe qué. Eso no es mala suerte, eso es un patrón. Y si no lo ves, te va a pasar lo mismo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que viene en los próximos minutos es la parte que nadie te dice en los cursos de finanzas personales. No te voy a hablar de apps para ahorrar ni de recortar el café. Te voy a hablar del mecanismo invisible que mantiene a millones de personas trabajando toda su vida sin avanzar, y cuando lo veas no lo vas a poder dejar de ver. Empecemos. Marcos no es un caso raro, es el caso más común que existe en América Latina. Una encuesta reciente en México reveló que más del 70% de los trabajadores formales no tiene ahorros equivalentes a 3 meses de gastos. En Colombia ese número sube, en Argentina ni hablamos. Y no estamos hablando de gente que gana poco. Estamos hablando de gente con sueldos medios, con trabajos estables, con acceso a crédito, con smartphones y con Netflix. Entonces, la pregunta no es por qué la gente pobre es pobre. La pregunta es por qué la gente que gana suficiente sigue sintiéndose atrapada. Y la respuesta está en un patrón de comportamiento que tiene nombre, tiene lógica interna y tiene consecuencias específicas. Y el problema es que ese patrón parece completamente razonable desde adentro. Eso es lo que lo hace tan peligroso. El patrón funciona así. Primer paso, la persona obtiene ingresos. No importa si son altos o bajos, lo que importa es lo que pasa después. Segundo paso, la persona gasta casi todo lo que entra, no necesariamente en cosas inútiles, a veces en cosas necesarias. Renta, comida, transporte, deudas. El problema no es el gasto en sí, el problema es el orden. Tercer paso, al final del mes queda poco o nada. Y la persona se dice a sí misma, el próximo mes ahorro más. Cuarto paso, llega el próximo mes. Y pasa exactamente lo mismo. Eso es todo, eso es el patrón. Parece simple, pero hay algo más profundo ahí que la mayoría no ve. El patrón no es solo un problema de dinero, es un problema de secuencia. Mira esto con cuidado, porque aquí está la clave. Cuando gastas primero y ahorras lo que sobra, estás construyendo tu vida financiera sobre los residuos de tus decisiones de consumo. Lo que queda después de vivir. Y lo que queda después de vivir, en la mayoría de los casos, es casi nada. Pero cuando inviertes primero y gastas lo que queda, estás construyendo tu vida financiera sobre una decisión consciente, no sobre los restos. Esa diferencia de orden cambia todo, no el monto, el orden. Una persona que gana $3,000 al mes y ahorra 300 antes de gastar nada, va a construir más patrimonio en 10 años que alguien que gana 4,000 al mes y ahorra lo que sobra. Parece contraintuitivo, no lo es. Es matemática simple aplicada a comportamiento humano. Pero volvamos a Marcos, porque la historia se pone más interesante. Cuando le pregunté a Marcos por qué no ahorraba más, me dijo algo que escucho todo el tiempo. Es que mis gastos no dan para más. Ahí está el error de diagnóstico. Marcos creía que su problema era el tamaño de sus ingresos. En realidad, su problema era la estructura de sus decisiones. Y eso tiene una diferencia enorme en las soluciones que buscas. Si crees que tu problema es que ganas poco, buscas ganar más. Y cuando ganas más, gastas más. Y terminas exactamente en el mismo punto. Eso tiene un nombre en economía del comportamiento. Se llama inflación de estilo de vida. Y es silenciosa, gradual y devastadora.
Estudios de comportamiento financiero muestran que la mayoría de las personas que reciben un aumento de sueldo aumentan su gasto en una proporción similar al aumento. No ahorran más, gastan más. Y en muchos casos su nivel de estrés financiero se mantiene igual o sube, porque las expectativas también aumentan. Entonces, el dinero extra no resuelve el problema, solo lo escala. Eso significa que el problema nunca fue cuánto ganabas. El problema era cómo lo ordenabas. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces en tu vida te han enseñado a ganar más dinero? Cursos, videos, libros, consejos de familia. Hay industrias enteras dedicadas a enseñarte a incrementar ingresos. ¿Y cuántas veces te han enseñado a estructurar el orden de tus decisiones financieras? No el monto, el orden. Probablemente casi nunca, y eso no es accidente. Una economía de consumo funciona mejor cuando la gente gasta lo que gana. Las empresas necesitan que compres, los bancos necesitan que te endeudes, los gobiernos necesitan que consumas para mantener el PIB funcionando. Nadie en el sistema tiene incentivos para enseñarte a acumular capital de manera independiente. Eso lo tienes que hacer tú solo o aprender aquí. Hablemos ahora del segundo nivel del patrón, porque el orden del gasto es solo la primera capa. Hay algo más profundo que mantiene el ciclo vivo, la relación emocional con el dinero. Marcos, cuando tenía dinero en la cuenta, se sentía bien. Gastaba con más soltura. Salía más. Compraba cosas que merecía. Después de un mes, difícil. Cuando estaba ajustado, se sentía mal. Restringía todo. Se estresaba. Y en cuanto llegaba el próximo pago, el ciclo volvía a empezar. Eso no es irresponsabilidad. Eso es regulación emocional a través del dinero. Y es uno de los mecanismos más comunes y menos discutidos en las finanzas personales. La gente no gasta en cosas innecesarias porque es estúpida. Gasta porque el gasto produce un alivio emocional inmediato. La dopamina de comprar algo nuevo. El alivio de recompensarse después de esforzarse. La sensación de control que da gastar en algo propio cuando sientes que no controlas nada más. El problema es que ese alivio emocional tiene una factura financiera que llega después. Y la factura siempre llega. Entonces, si quieres cambiar el patrón, no puedes solo cambiar el presupuesto. Tienes que cambiar la relación emocional con el dinero. Eso suena abstracto. Voy a hacerlo concreto. Primer paso práctico. Separa el dinero antes de que llegue a tu cuenta de gastos. No lo veas, no lo cuentes, no lo tengas disponible para gastar. Si recibes tu sueldo en una cuenta y en esa misma cuenta pagas todo, siempre vas a sentir que tienes más de lo que realmente puedes gastar, porque el cerebro procesa el saldo total como disponible. Pero si el mismo día que entra tu sueldo, una parte automática se mueve a una cuenta separada que no tocas, tu cerebro procesa el resto como tu presupuesto real. Eso no es un truco psicológico menor, es una diferencia de comportamiento masiva. Gente que hace eso consistentemente durante 2 años acumula entre 3 y 5 veces más capital que gente con el mismo ingreso que no lo hace. No porque sean más disciplinados, sino porque eliminaron la decisión del proceso. Y las decisiones son el punto de falla. Ahora viene la parte que la mayoría de los videos de finanzas no tocan. El porcentaje importa menos de lo que crees al principio. Hay una trampa en la que caen muchas personas cuando empiezan a tomar en serio sus finanzas. Se obsesionan con el porcentaje correcto para ahorrar. 10%, 20, 30. Y si no pueden llegar al número ideal, no empiezan. Eso es perfeccionismo financiero y es más costoso que gastar en cosas innecesarias. Porque el tiempo que pierdes esperando las condiciones perfectas para empezar es tiempo que el interés compuesto no está trabajando para ti. Mira un ejemplo concreto. Una persona empieza a invertir $50 al mes a los 25 años, constante, sin parar. A un rendimiento razonable de mercado a los 55 años tiene un capital significativamente mayor que alguien que espera hasta los 35 para empezar invirtiendo el doble. Eso no es intuición, es matemática del tiempo.
El mayor activo que tienes en finanzas personales no es tu sueldo, no es tu educación, no es tu red de contactos, es el tiempo que tienes por delante. Y cada mes que esperas para empezar, ese activo se reduce. Eso significa que el mejor momento para empezar era ayer. Y el segundo mejor momento es ahora mismo. Si estás viendo este video, tienes acceso a la misma información que la gente que tiene mucho más avanzado que tú. La diferencia no va a ser los kan tu son taxi bekabe con esto tintus se sabes va a que ser cuando empiezas a aplicar cita para aplicarlo. Guarda este video, lo vas a necesitar. Ahora hablemos de algo que muy poca gente entiende correctamente. La diferencia entre gastos e inversiones en la vida cotidiana. Estamos en un punto del video donde la mayoría ya dejó de ver. Pero los que siguen son los que realmente quieren cambiar algo. Y lo que viene ahora es la parte más importante. Hay una confusión fundamental que destruye la capacidad de acumulación de capital en millones de personas. La confusión es esta: tratar como gastos cosas que son inversiones y tratar como inversiones cosas que son gastos. Ejemplos concretos. Comprar un carro nuevo con crédito es un gasto que se disfraza de estabilidad. El carro pierde valor desde el momento en que lo sacas del concesionario. El crédito cobra intereses. Y el seguro, el mantenimiento y los impuestos siguen llegando cada mes. Eso no es un activo, es un pasivo que camina. En cambio, pagar por un curso que te da una habilidad nueva que puedes monetizar, eso es una inversión. No se ve así en el estado de cuenta, no tiene la apariencia de una inversión, pero produce retorno. El problema es que vivimos en una cultura donde los gastos que se ven bien son validados socialmente. El carro nuevo impresiona, el curso online no. Y entonces optimizamos para la aprobación social, no para el resultado financiero. Esto tiene consecuencias que se acumulan durante décadas. Una persona de 30 años que invierte en habilidades de alto valor, negociación, ventas, análisis de datos, manejo de equipos, producción de contenido, puede incrementar sus ingresos activos de manera significativa en 3 a 5 años. Una persona de 30 años que invierte ese mismo dinero en apariencias, ropa de marca, carro de lujo, vacaciones, por encima de sus posibilidades reales, llega a los 40 con más deudas y el mismo sueldo. No estoy diciendo que los lujos sean malos, estoy diciendo que el orden importa. Primero construyes la base, después agregas los lujos. La mayoría hace al revés, tiene los lujos primero y espera que la base se construya sola. No se construye sola, nunca se construyó sola para nadie. Hablemos ahora de las deudas, porque hay una conversación que la gente necesita tener sobre esto y que rara vez se tiene con honestidad. No toda deuda es mala, eso lo sabes, pero hay un matiz que se pierde en la conversación popular. Una deuda es buena cuando el activo que financia genera más valor del que cuesta la deuda. Una deuda es mala cuando financia consumo presente a costa de ingresos futuros. Suena simple. La aplicación no lo es. El truco que usan las instituciones financieras para que la deuda mala parezca razonable es fraccionarla en cuotas pequeñas. Un teléfono de $1,000 en 12 cuotas de $90 parece manejable, pero $90 al mes son $1,080 en un año, más intereses. Y si a eso le sumas el carro en cuotas, la ropa en cuotas, el electrodoméstico en cuotas, de repente tienes $400, $500, $600 de compromisos fijos al mes que se van antes de que puedas tomar ninguna decisión. Eso es una trampa de liquidez y es el estado en que viven millones de personas en América Latina que nominalmente tienen buen crédito y aparentemente buena situación financiera. En papel están bien, en realidad no tienen margen para ninguna emergencia, ninguna oportunidad ni ningún movimiento. La libertad financiera real no es tener mucho dinero, es
tener margen de decisión. Y las deudas de consumo destruyen ese margen. Si estás en esa trampa ahora mismo, lo primero que necesitas no es más ingreso. Lo primero que necesitas es recuperar margen. Eso significa identificar cuáles de tus compromisos fijos son deudas de consumo, hacer un plan para eliminarlas en orden de mayor costo a menor costo, y no adquirir nuevas deudas de consumo mientras las anteriores existen. No es glamoroso, no es viral, pero es lo que funciona. Ahora el siguiente nivel. Hemos hablado de comportamiento, de secuencia, de deuda, pero hay un factor que los une a todos y que poca gente nombra directamente. Se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que pierdes cuando eliges algo, no lo que gastas, lo que dejas de ganar. Ejemplo directo. Si tienes $10,000 en una cuenta de ahorro que no genera casi nada y la inflación está al 6% anual, estás perdiendo $600 reales cada año sin gastar un solo peso. El dinero se erosiona solo. Eso significa que no hacer nada con tu dinero no es una decisión neutral. Es una decisión de perder. Ahora aplica eso a todos los años que llevas con dinero parado, con deudas de consumo en vez de activos, con habilidades sin desarrollar, con decisiones postergadas. El costo no es solo lo que no ganaste, es el interés compuesto de eso, es el aprendizaje que no acumulaste, es la red de contactos que no construiste, es la posición en la que estarías hoy si hubieras empezado 5 años antes. Ese es el costo real del patrón que describí al principio. No se siente como una pérdida porque no ves el dinero salir, pero es una de las pérdidas más grandes que existe en las finanzas personales. Es la pérdida invisible. Y ahora que tienes nombre para eso, puedes empezar a tomar decisiones distintas, porque una cosa es saber que debería ahorrar más. Otra cosa es entender que cada mes que no lo haces tiene un costo compuesto que se acumula en silencio. Eso cambia la urgencia. Vamos al siguiente bloque. Hablemos de ingresos, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre estructura y comportamiento tiene un techo si el ingreso no crece. Y aquí hay un patrón que también quiero que veas. La mayoría de las personas en América Latina depende de un solo ingreso. Un trabajo, un sueldo, un cliente, sí son independientes. Y esa concentración de ingreso es un riesgo financiero enorme que no se discute suficiente. No porque el trabajo sea malo, sino porque pone todo tu flujo financiero en manos de una sola decisión que no depende de ti. Una reestructuración empresarial, un cambio de gerencia, una crisis económica, un problema de salud y de repente el ingreso desaparece. Las personas con múltiples fuentes de ingreso no son más trabajadoras necesariamente, son más resilientes. La diferencia no es el esfuerzo, es la arquitectura. Y la arquitectura de ingresos se puede diseñar, no de golpe, no de la noche a la mañana, pero sí de manera progresiva y deliberada. El primer paso es identificar cuáles son las habilidades que ya tienes y que alguien más podría pagar. No hablo de hacerte influencer si no quieres, hablo de cosas concretas. Si eres contador, hay personas que necesiten asesoría básica de finanzas personales que no pueden pagar un despacho. Si eres maestro, hay estudiantes que necesiten clases adicionales. Si eres técnico, hay trabajos independientes que puedas tomar. No todos esos caminos van a escalar. Algunos son simplemente ingreso adicional puntual. Pero el hábito de pensar en cómo generar valor más allá de un solo empleo es en sí mismo transformador. Y cuando una de esas fuentes empieza a crecer, reinviertes en desarrollarla. Le das más tiempo, la sistematizas y eventualmente puede convertirse en algo más. Ese proceso no tiene garantías, pero el proceso contrario, depender de una sola fuente toda la vida, tiene garantías de vulnerabilidad. Elige tu riesgo. Ahora quiero hablar de algo que está relacionado con el ingreso, pero que va más allá de cuánto ganas. Es el valor de tu tiempo. Hay una pregunta que pocas personas se hacen con honestidad. ¿Cuánto vale una hora de mi vida?
no lo que te pagan por hora, cuánto vale para ti. Si valoraras tu tiempo en lo que realmente cuesta, muchas decisiones cambiarían automáticamente. Si una hora de tu vida vale $20 y tardas 4 horas en resolver algo que un profesional resolvería en una hora por $30, matemáticamente estás perdiendo $50 para ahorrar 30. Eso no es ahorro, es destrucción de valor. Pero pocas personas hacen ese cálculo, porque culturalmente nos enseñan que hacer las cosas uno mismo siempre es más barato. No siempre. El tiempo tiene valor. Y ese valor sube a medida que te vuelves más productivo y más enfocado en las actividades donde generas más impacto. Esto no aplica solo a contratar servicios, aplica a cómo distribuyes tus horas en el trabajo, en proyectos personales, en relaciones. Las horas que gastas en actividades de bajo valor son horas que no puedes invertir en actividades de alto valor. Eso también es un costo de oportunidad. Y es uno que se siente cómodo porque siempre puedes justificar por qué estás ocupado. Ocupado no es lo mismo que productivo. Eso lo tiene que decidir cada quien con honestidad. Vamos al penúltimo bloque. Hemos recorrido mucho territorio: patrón de comportamiento, estructura de decisiones, deuda, costo de oportunidad, ingresos, tiempo. Ahora quiero conectar todo eso con algo que a mí me parece el elemento más subestimado de las finanzas personales: el entorno. No el entorno económico del país, aunque eso importa. El entorno inmediato. Las personas con las que te relacionas, los grupos de referencia que tienes, los estándares que defines como normales para ti. Hay un fenómeno bien documentado en psicología social. Comparamos nuestros niveles de consumo con los de las personas que tenemos cerca. Si tus amigos cambian de carro cada 3 años, tu cerebro empieza a procesar eso como el estándar. Y, aunque conscientemente sabes que no deberías, hay una presión invisible que empuja hacia ese estándar. Eso no es debilidad moral, es comportamiento humano normal. El problema es que en América Latina, el estándar de consumo visible, el que se muestra en redes sociales, en reuniones familiares, en el trabajo, suele estar muy por encima del estándar de ahorro e inversión real. La gente muestra lo que compra, no muestra lo que ahorra. Entonces, el entorno crea la ilusión de que todo el mundo vive así, gasta así, tiene eso. Y tú tratas de mantenerte a esa altura, cuando en realidad la mayoría de esa gente está tan ajustada como tú, solo que con mejor puesta en escena. Dar vuelta a eso requiere algo incómodo: redefinir conscientemente cuáles son los estándares que tú quieres para tu vida financiera. No los que el entorno impone, los que tú decides. Y eso puede significar conversaciones difíciles, decisiones que otros no entienden, elecciones que no se ven bien en el corto plazo, pero que tienen sentido en el largo. No es fácil, pero las personas que construyen verdadera independencia financiera casi siempre tienen eso en común. En algún punto decidieron que prefieren ser financieramente sólidos a parecer financieramente sólidos. Esa es la decisión de fondo, y nadie puede tomarla por ti. Vamos al cierre. Recordemos el caso de Marcos. Marcos no tenía un problema de ingresos. Tenía un patrón de decisiones estructurado de manera que hacía casi imposible acumular capital. Gastaba antes de ahorrar. Regulaba sus emociones a través del consumo. Acumulaba deudas de consumo que le eliminaban el margen de decisión. Dependía de un solo ingreso. No había calculado el costo de oportunidad de sus decisiones y vivía bajo estándares de consumo definidos por su entorno, no por él. Cuando vio ese patrón completo, no como una serie de problemas separados, sino como un sistema integrado que producía el mismo resultado una y otra vez, algo cambió. No cambió de la noche a la mañana, pero empezó a cambiar. Primero automatizó una parte de su ingreso para que saliera antes de que él pudiera verla. Después hizo una lista de sus deudas de consumo y creó un plan para eliminarlas en orden. Después empezó a desarrollar una habilidad que podía monetizar de manera independiente, algo que sabía hacer bien.
y que otras personas necesitaban. Después empezó a calcular el costo de oportunidad de sus decisiones antes de tomar las grandes. No es una fórmula mágica, no hay fórmulas mágicas, pero es un sistema que tiene lógica interna, que va en el orden correcto y que produce resultados diferentes a los que producía antes. Yo no sé en qué punto de ese camino estás tú. Tal vez estás apenas empezando a ver el patrón, tal vez ya lo viste hace tiempo y no has sabido cómo romperlo, tal vez ya tienes partes de esto funcionando y lo que te falta es conectar los puntos. Lo que sí sé es que si llegaste hasta aquí perteneces al grupo de personas que quiere entender cómo funciona esto de verdad. No solo el consejo superficial de gasta menos y ahorra más. Y ese es el primer paso que separa a los que avanzan de los que se quedan en el mismo punto. La mayoría de las personas que ven videos de finanzas asiente con la cabeza y sigue haciendo lo mismo. Los que pertenecen a este canal toman al menos una cosa de lo que aprenden aquí y la aplican. Esa diferencia en 10 años es enorme. Así que te hago una pregunta directa y quiero que la respondas en los comentarios. ¿Cuál de los elementos del patrón que describí hoy es el que más te identifica? ¿El orden del gasto, la regulación emocional a través de la aceleración del consumo, las deudas de consumo que eliminan el margen, la dependencia de un solo ingreso, el costo de oportunidad invisible o el entorno que define estándares que no son tuyos? Escríbelo abajo, no porque yo necesite saberlo, sino porque nombrarlo es el primer paso para cambiar algo. Los que entienden esto tienen ventaja, úsala y recuerda, este contenido es educativo y no constituye asesoría financiera profesional. Antes de tomar decisiones de inversión o cambios financieros importantes, consulta a un asesor certificado que conozca tu situación específica. Si este video te aportó algo real, compártelo con alguien que lo necesite. A veces la información correcta en el momento correcto cambia el rumbo de alguien. Hasta el próximo video.